Audio Jungle. El ciclo mientras es muy útil para hacer todo tipo de nuestros programas. ¿Por qué? Porque básicamente con ese podemos hacer que nuestro programa siga fluyendo de tal manera que en algún momento no tenemos que especificarle exactamente o estrictamente en qué momento se va a detener el ciclo. No les voy a decir, quiero que te repitas 3 veces nada más. Nosotros podemos hacer que el ciclo se repita 50 veces o de que el ciclo se repita 200 veces o que el ciclo se repita 2 veces. Todo va a depender de cómo nosotros hagamos las validaciones y de cómo el usuario interactúe con el ciclo. ¿Va que va? Entonces, es muy importante que quede bien claro este ciclo. Muy bien. Vamos a hacer 2 ejercicios. El primero, vamos a hacer un ejercicio que nos calcule el promedio de una serie de números. El programa va a ir pidiéndole números al usuario y los vamos a ir sumando para que cuando el ciclo termine me regrese el promedio de todos los números que yo ingresé, que yo como usuario ingresé. Muy bien. ¿En qué momento se va a detener el ciclo o en qué momento vamos a pasar a la parte de mostrar el promedio de todos los números? Cuando el usuario ingrese un 0? O sea, yo puedo ingresar 5 números, el número 5 que nos dan 25 entre 5, el promedio debería de ser 5. ¿Ok? Entonces, el usuario va a estar escribiendo datos, y cuando el usuario ingrese un 0, el ciclo va a terminar. El 0 no debe de contar en la suma de los datos, en la suma de los dígitos, porque si yo ingreso 5 datos y luego le pongo el 0, solamente quiero que contemos 5 números. La suma de esos 5 números entre la cantidad de 5. Si yo ingresé 3 y luego el 0, solo quiero que sea la suma de esos 3 entre 3, porque nada más fueron 3 dígitos. El 0 no cuenta como dígito, el 0 solamente cuenta como salida del ciclo. ¿Va que va? Ese es mi primer ejercicio. Este ejercicio es muy importante o es muy útil porque aquí es donde nosotros vamos a ver claramente o donde nosotros nos vamos a dar cuenta exactamente de cómo está funcionando toda la idea de un ciclo. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo que se repite, tenemos un valor para acumulador y tenemos un valor para contador. Muy bien, entonces es muy bueno este ejercicio. Excelente. El segundo ejercicio es un poco similar. Vamos a estar haciendo un ciclo que se va a estar repitiendo y el ciclo va a terminar cuando el usuario ingrese un 0. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un programa que le pida al usuario un número. Y yo le voy a decir al usuario si ese número es positivo o negativo. Yo ingreso un 5, positivo. Y me vuelve a pedir otro número. O ingreso un 6, positivo. Me vuelve a pedir otro número. Un -5, negativo. Me vuelve a pedir un número. -6, negativo. Me vuelve a pedir un número. Ingreso 0 y el ciclo termina. ¿Va que va? Vamos iniciando el ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es el ejercicio del promedio. ¿Va que va? Vamos a describirlo. Realizar un programa que calcule el promedio de una serie de números ingresados por el usuario. El usuario irá ingresando números, y el ciclo se detendrá cuando el usuario ingrese un 0. Una vez terminado el ciclo, se muestra el promedio de todos los números ingresados, excepto el 0. El 0. Muy bien. Ese va a ser nuestro ejercicio. Nosotros vamos a sumar todos los números y vamos a dar el promedio de todos los números que den, excepto del 0. Recuerden, el 0 solamente es nuestra salida. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Definir variables. Un segundo. Perdón. Muy bien, vamos a definir num como real. ¿Por qué? Porque el número que ingrese el usuario puede ser tanto entero como decimal. Entonces vamos a olvidarnos de la preocupación y vamos a definir el número como real.
Muy bien. Excelente. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros vamos a empezar a hacer la solicitud de información. Muy bien. O, en otras palabras, vamos a pedirle al usuario la información. Va que va, vamos a decirle que escribir, dame un número. Leer número o leer lo que el usuario ingrese dentro de la variable num. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta con lo que acabamos de hacer aquí? ¿Ninguna? No. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? Ay, perdón. Perdón, me dio alergia y se me está escurriendo un poquito, lo siento. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros vamos a hacer nuestro ciclo de repetición. ¿Por qué? Porque a partir de aquí nosotros vamos a empezar a hacer, uno, la validación de nuestro ciclo. ¿Cuál va a ser nuestro ciclo para empezar? Nuestro ciclo mientras, que es el único que conocemos ahorita. ¿Va que va? Ciclo mientras, mientras nuestra condición, hacer. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestra condición? ¿Quién me puede decir cuál va a ser la condición, excepto Yanina? Que el Okay. número sea diferente de 0. Que el número sea diferente de 0. ¿Por qué el número va a ser diferente de 0? Porque si es 0, me debe de dar ya el promedio. Es correcto. Nuestra validación va a ser num diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es diferente de 0 es o mayor, perdón, es cualquier otro número que no sea 0. Entonces, si es cualquier otro número que nuestro usuario haya ingresado, va a contar dentro de nuestro promedio. Muy bien. Excelente. Entonces, el ciclo va a iniciar si el usuario ingresa un número diferente de 0 aquí. Si el usuario ingresa un número diferente de 0, el ciclo va a recorrer al menos una vez. Si no, simplemente lo va a ignorar y nos va a dar un promedio de vacío. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue en esta situación? Nosotros aquí vamos a empezar a hacer nuestro ciclo o bloque de código que se va a repetir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que repetir? ¿O cuál es el proceso en este caso de lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué hago yo con esa variable numérica? O con ese número que ingresó el usuario. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ese número que el usuario ingresó? ¿Quién me puede decir? Hay que irlo leyendo o acumulando. Hay que irlo acumulando, exactamente. Entonces vamos a regresar para acá. Voy a crear una nueva variable que se llama acumulador. ¿Por qué voy a hacer un acumulador? Acumulador. ¿Quién me puede recordar qué era un acumulador? ¿Nadie? Ser el que nos iba, pues, y acumulando el conteo que llevas, ¿no? No necesariamente el conteo, pero es el que nos va a ir acumulando información que se va generando dentro de nuestro ciclo, ¿ok? Es el que nosotros, en el que nosotros dentro del ciclo vamos a ir metiendo información para que al final del ciclo nosotros tengamos la suma o la resta o la multiplicación o el algo de todo ese contenido. Muy bien, entonces, ¿cómo ponemos un acumulador? Acumulador es igual a acumulador más variable, en este caso, la variable numérica num. ¿Por qué? Porque el número que ingrese el usuario está en esta variable más lo que lleve en mi variable acumuladora, que en este caso, acumulador va a iniciar en 0. Muy bien, entonces acumulador vale 0. Si el usuario ingresa un 5, entonces 5 más 0, el acumulador se va a transformar en 5. Muy bien, ese es el primer concepto. Bueno, el segundo concepto que vimos. Muy bien. Después de eso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quién me puede decir cuál sería el siguiente paso de este proceso? Ya acumulé, ya le pregunté al usuario, ya acumulé el número que él me dio. ¿Qué es lo que sigue? Sumarlos y al último dividirlos entre la cantidad de números. Más o menos, ese es el punto, pero ya los estoy sumando en el acumulador. ¿Por qué? Porque el acumulador voy a ir sumando cada número que el usuario ingrese. ¿Ok?
¿Cómo los cuento? Ese es importante. ¿Cómo los cuento yo? Con el contador. Con un contador, ¿ok? ¿Cómo le voy a hacer? Para ese caso, entonces voy a regresar acá y voy a definir contador como entero. ¿Por qué definí contador como entero y número y acumulador como real? ¿Quién me puede decir o quién se imagina por qué lo hice? ¿Nadie? Pues porque o ingresas un número o no lo ingresas. No puedes ingresar la mitad de un número, por así decir. Ok, excelente, me gusta el ejemplo. Es correcto, la idea es que nosotros vamos a ir haciendo incrementos de números enteros. El incremento jamás va a ser de número decimal, que es básicamente lo mismo. O ingresas un número o no ingresas un número. Entonces, si ingresaste un número, pues va a incrementar en 1 o en un número entero. ¿Correcto? Entonces, es por eso que el contador no hay necesidad de que sea real, no hay necesidad de gastar ese extra de memoria en definir una variable de tipo real, cuando la puedo definir de tipo entero y me va a seguir funcionando correctamente. Muy bien, excelente respuesta. ¿Va que va? ¿Qué sigue entonces? Nosotros tenemos que ejecutar la parte de nuestro contador. ¿Cómo va a funcionar el contador? ¿Quién me recuerda cuál es la sintaxis del contador? Contador es igual a contador más 1. ¿Por qué más 1? ¿Es correcto? Ajá. Porque es una constante. Ok, es correcto, es una constante, pero yo puedo haber definido cualquier constante. ¿Por qué decidiste 1? Pues porque va contando, va número por número, no sé. ¿No sabes o sí sabes? Por ahí vas. Fabián. Es correcto, sí vamos a ir contando de 1 en 1. ¿Por qué vamos a hacer el incremento en 1? Porque fue justamente lo que dijimos, porque vamos a ir contando. Cada vez que se ingresa un número nuevo, se va a contar. Como se ingresó un número nuevo, entonces tengo que incrementar la cantidad que yo llevaba de números. Por ejemplo, si ya llevaba 5 y se ingresa uno nuevo, entonces a ese 5 le voy a incrementar uno nuevo o uno más. ¿Para qué? Para que ahora me sea 6 y mi cuenta del contador lleve como 6. Muy bien. Excelente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nadie? Perfecto. Ahí nuestro ciclo va a terminar. ¿Qué es lo que sigue que nosotros tenemos que poner o tenemos que mostrar en pantalla? El promedio de los números es de... Y voy a hacer una concatenación y aquí voy a hacer, tengo de 2, tengo para poner una variable que se llame promedio, entonces tengo que crearla por acá, definir promedio también, entonces promedio es igual a la cantidad de números. ¿Dónde está la suma de todos los números? En el acumulador. Acumulador. Exactamente, en acumulador es la suma de todos los números, acumulador entre la cuenta de los números. ¿Dónde está la cuenta de los números? Contador. Contador, exactamente, contador. Entonces, acumulador, o sea, la suma de todos los números, entre contador, o sea, la cantidad de números que ingresó el usuario. Entonces, aquí simplemente le voy a poner promedio. ¿Va que va? Vamos a ejecutar el programa. Dame un número, 5. ¿Qué sucedió? ¿Quién me puede decir qué pasó aquí? Entró un loop. Entró Porque un... sí, porque el número no está preguntando algo, no está cambiando el valor del número. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que nos faltó volverle a preguntar al usuario el nuevo número. En este caso se quedó en un loop. ¿Por qué? Porque la variable num en ningún momento cambia, entonces sigue siendo verdadero y sigue repitiendo el ciclo. Porque recuerden que el ciclo se va a detener
hasta que la variable numérica o la variable num sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos faltó? Nos faltó hacer otra solicitud de información. Dame otro número. Muy bien. Vamos a ejecutarlo ahora sí. 5. Oh, pues, ¿por qué haces eso? 8. Perdón. 5. 5. 5. 5. 5. 0. El promedio de los números es de 5. 5 más 5, 10, 15, 20, 25, 25 entre 5. El promedio es de 5. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Dudas, preguntas con el ejercicio, con lo que acabamos de hacer? ¿Nadie? ¿En qué nos atoramos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no quedó el ejercicio? ¿Nadie? En mi caso, porque todavía me faltaba analizar bien lo de acumulador y contador. Ok, muy bien. ¿Ya quedó más claro? Sí, ya ahora sí, ya quedó claro. Muy bien. ¿Quién más, chicos? ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Seguros? Pasamos al siguiente ejercicio. Ya no hay ninguna otra duda, ninguna pregunta, algo de la parte en donde se hayan atorado. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a guardar este ejercicio. Cancelar. Ejercicio promedio. Muy bien, excelente. Vamos a guardar este y vamos a crear uno nuevo. ¿Va que va? Perfecto, vamos a crear el ejercicio positivo, negativo. ¿Va que va? Crear un programa que le solicite al usuario un número y el programa dirá si es positivo o negativo. Después de mostrar la información, el programa vuelve a pedir otro número. Vuelve a pedir otro número y vuelve a decir si es positivo o negativo. El ciclo termina cuando el usuario ingrese un 0. El 0 no es ni negativo ni positivo. Importante ahí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con la idea del ejercicio? ¿Nadie? Perfecto. Vamos a ir definiendo nuestras variables. Vamos a definir solamente una variable numérica por el momento, num como real, que va a ser donde el usuario va a ingresar la información. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué vamos a decir? Después, ¿qué es lo que sigue? Vamos a solicitar la información. Exactamente igual que como lo hicimos antes. Escribir, dame un número. Muy bien. Ver número. Y ahora sí vamos a hacer nuestro ciclo de repetición. Faltó cerrar comillas. No, sí, claro. Muy bien, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra condicional en este ciclo?
¿Cuál? Mientras x sea distinto, bueno, número sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque el 0 no es ni negativo ni positivo. Y cuando yo ingrese un 0, el ciclo se va a detener. Ajá. Entonces, la manera en cómo, o la condicional para que yo detenga este ciclo va a ser número diferente de 0. Mientras que el número sea diferente de 0, entonces el programa va a seguir funcionando. Muy bien, un segundo, por favor. Lo siento, mi alergia. Perfecto, muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestro ciclo de repetición, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente parte? Yo ya tengo mi número y ya tengo mi ciclo de repetición. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese número? ¿Quién me puede decir? En este caso sería una condición, ¿no? ¿Qué condición? Si es positivo, ¿Cómo escribir ser positivo? si x es mayor que 0. Bueno, si el número es mayor que 0, es que ya estoy trabajando con Si número es mayor que 0, ¿qué significa? escribir tu número es positivo, ¿no? Tu número es positivo. ¿Por qué? Porque obviamente si es número mayor que 0, significa que es la línea de todos los números positivos. Muy bien, excelente. ¿Qué es lo que sigue? Un si no y ahora poner si número es menor que 0 es negativo. Si no, y vuelve a ser una... ¿Y luego qué, perdón? Después poner otra vez el si número es menor a 0. ¿Por qué vuelvo a preguntar aquí? Raúl, ¿por qué volviste a preguntar aquí y no simplemente pusiste el valor ahí directo? También se pudo haber definido en la parte de arriba entonces. No. Yo te estoy preguntando, ¿por qué lo decidiste así? ¿Por qué decidiste hacer otra pregunta ahí? Porque ya validé en la parte de arriba si es mayor a 0. Ahora voy a validar abajo si es menor a 0. Ok, muy bien. Va muy bien por ahí. Janina, ¿por qué pusimos otra vez la pregunta aquí? Y no simplemente pusimos el valor de tú eres negativo ahí. Porque había ¿qué pasaba si ingresaba un 0? Exacto, es más o menos por ahí la pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros no volvemos a preguntar aquí, nosotros ponemos directamente aquí, escribir un número es negativo, y si yo ingreso un 0, 0 es mayor que 0, es falso, entonces esto lo ignora y brinca para acá y me dice tu número es negativo, considerando el 0 como negativo, lo cual es incorrecto. Entonces, justamente por eso volvemos a preguntar aquí, porque si no fue positivo esto, o sea, si no fue el número positivo, si esto no es verdadero, pasa al si no, y en el si no vuelvo a preguntar si ahora es negativo. Si no es ninguno de los dos, si yo ingreso un 0, esto me va a dar falso, esto me va a dar falso y no me va a poner absolutamente nada. Lo único que va a hacer es terminarme el ciclo. ¿Va que va? ¿Qué me falta o qué le falta a este ciclo? Preguntar otro número. Nada más Preguntar otro número, exactamente. Vamos a ponerlo para acá. Dame otro número. Excelente. Vamos a ejecutar este programa. Dame un número. 5. Positivo. Dame otro número. Menos 5. Negativo. Dame otro número. 6. Positivo. Menos 6. Negativo. 0. Fin del programa. ¿Va que va? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en mi programa siempre? Pues definir mis variables. ¿Qué es lo que sigue? Crear un programa que le solicita al usuario un número y el programa dirá si es positivo o negativo. Entonces, lo primero que tengo que hacer para el que corre el programa es solicitarle información al usuario. Después me dice el programa dirá si es positivo o negativo. Perfecto, aquí con este bloque me va a decir si es positivo o negativo. Condición o validación de positivo o negativo. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Después de mostrar la información, el programa vuelve a pedir otro número y vuelve a decir si es positivo o negativo. Ah, ok. Vuelve a pedir un número y me vuelve a decir si es positivo o negativo. Entonces tengo que meter
la validación en un ciclo y la pregunta también en el ciclo. Vamos a poner aquí, volver a solicitar la información, ciclo de repetición. El ciclo se va a terminar cuando el usuario ingrese un 0 y literalmente o textualmente ciclo de repetición y una condición que ya nos está diciendo aquí. ¿Va que va? Entonces, la mejor manera es ir leyendo nuestro programa, es ir leyendo la descripción de nuestro programa, y ir poniendo paso a paso lo que tiene que hacer nuestro programa. Definir nuestras variables, solicitar la información, validar la información, volver a preguntar, volver a validar. Ok, eso lo transformo en un ciclo, meto mis partes que me quepan o la parte que entre en el ciclo y listo. ¿Va que va? Entonces, no es tanto tu lógica de programación, sino es el orden en cómo tienes que ir escribiendo tu código o la manera en cómo tú vas a ir escribiendo tu código. ¿Va que va? Entonces, la mejor manera, como le digo, es justamente por eso pongo la descripción del programa hasta arriba para que sepamos, para que lo leamos, para que digamos, ok, tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil para nosotros el acomodarnos. ¿Va que va? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.